Bienvenidos a todos a esta nueva edición de Argentina es Turismo. En esta oportunidad con una visita de una amiga de la casa, Sandra Castro, guía turístico versátil si las hay, que realmente nos puede contar diferentes experiencias desde el turismo de salud, turismo de bienestar, y en esta oportunidad nos viene a comentar, a contar la historia de un forajido, Mustafa, conocido en una época en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que se ha hecho de un motín, todo un misterio para esta zona sudeste, como dije, de la provincia de Buenos Aires, y que Sandra ha decidido investigar y llevar a quien quiera conocer este misterio a las profundidades de esta historia. Bienvenida Sandra nuevamente a Argentina es Turismo y bueno, muchísimas gracias por siempre tener una propuesta tan interesante. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Quería agradecerte a vos por tenerme siempre en cuenta y siempre brindarme tu espacio, igual a Marcelo y a todos los que hacen Argentina es Turismo en Radio El Provincial. Vos sabés que Balcarce, bueno, es conocido por Fangio, por las sierras, por eh, el postre, pero necesitamos incorporar nuevos atractivos y el turismo cultural eh, es una, digamos así, como una modalidad que permite desestacionalizar eh, Exactamente. el acceso de los turistas al destino. Y dentro de este acervo, digamos así, intangible, de las cosas que uno no puede ver, pero que existen en la memoria, se nos ocurrió la historia de Mustafa, porque la tenemos cerca, porque podíamos organizarla en contacto Bien, con la naturaleza, eh, al aire libre, es decir, es una historia que la podíamos adaptar a las circunstancias actuales del COVID. bien, Así que, bueno, yo me puse a ahondar un poco más, porque como todas estas historias que pasan de boca en boca y de generación en generación, en el caso de Mustafa, este año se cumplirían 100 años de su vida saltando de un tren. Este, bien. lo que sucede es que, eh, bueno, al pasar de boca en boca hay datos que se van cambiando y otros que fueron incorporando parte de una novela que fue escrita hace ya 40 años. Entonces, muchas personas, la ficción se mezcló con la Mezcló con realidad. la realidad. Entonces, Sandra, pongámonos en contexto. ¿Quién fue Mustafa? ¿Por qué salta de un tren? Para que los oyentes y quien después nos van a ver a través de radioprovincial.com, ¿quién fue este personaje tan misterioso que ha logrado que se escriba un libro sobre él y que haya captado tu atención? Ponenos en contexto a todos. Bueno, Mustafa fue un ladrón de origen turco. En realidad, en esos momentos no se podía precisar si era turco, árabe, sirio, libanés. Hoy por hoy ya sabemos que era de origen turco-otomano. Eh, su presencia infundía terror por cierto aspecto en cuanto a su cara y a su forma de caminar y a la posición de su columna. Eh, Era realmente alguien muy ágil, y que se dedicaba a andar por las sierras. Tenía la virtud de poder sobrevivir de modo, digamos, en ambientes muy Muy difícil de ásperos. transitar. Exactamente, en condiciones, digamos así, inhumanas. Ujú. Pero bueno, él tenía una forma de vida de nacimiento que le permitía estar adaptado a ese territorio y Bien, que nosotros, como digamos así, criollos, sí. en ese caso la policía o los que vivían en esa época, no podían
entender cómo era su supervivencia. claro, Así que, bueno, él robaba aquí y allá, a veces mucho, a veces poco, en lugares muy importantes, en estancias, en joyerías, mucho dinero, cosas de muchísimo valor, y en otras robaba cosas insignificantes, claro. Era o se ladrón ya de oficio. exactamente, se ¿Y de qué? trataba con la gente, había gente que lo protegía y gente que lo atacaba. Mira, ¿y de qué Ese época estamos hablando, Sandra? Y estamos Cronológicamente. hablando de los años 20, Ah, mira. exactamente. Sí, sí, sí. El robo se produjo en 1920, el juicio y la captura eh, y la posterior huida fue en 1921 y Ujú, más o menos hasta 1924 fue que anduvo dando vueltas entre Sierra Larga, Sierra La Barrosa, este, y bien. bueno, ¿Y, eh, y alguna vez se lo encontró a Mustafa? No. sí, se lo encontró, se lo capturó, Ah, bien. eh, apenas se consiguió que estuviera una semana, digamos, preso, y Sí, luego se lo volvió a capturar. En el interín, sí. y se sabe por, digamos así, versiones periodísticas, que nunca fueron negadas por la gente ni por los protagonistas, sino que al contrario, los protagonistas del momento ahondaban y aportaban más de lo que el periodismo de la época escribía y testimoniaba. Bien. Eh, Hay un trasfondo que al pasar el tiempo se deja ver y uno, digamos así, como intérprete de la historia o, digamos, con el ojo de las situaciones actuales, Ujú. puede percatar y puede darse cuenta de qué fue lo que sucedió O sea, y hubo de una cómo, recabación de información. claro, y de cómo hubo ciertos policías Ujú. y Mustafa que quedaron encerrados en toda una trama que bueno, nosotros como eh, vivencia y como los que vamos a experimentar esta experiencia Mustafa, tendremos que dilucidar. ¿Fue un Bien. ladrón? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Todos los policías querían capturarlo? ¿Todos los policías querían castigarlo? ¿Qué gente quería quedarse con el botín? ¿Querían recuperar el botín o querían quedarse con él? Claro. Eh, ¿Por qué los ricos protestaban y los pobres lo protegían? ¿Dónde está el botín? ¿Dónde está el El botín, botín? ¿dónde está el botín? El que robó en Tres Arroyos, el que robó en Balcarce, el que robó en Lobería. ¿Por qué a los policías de Lobería los atacaba con armas y a los policías de Balcarce no los atacaba? ¿Por qué con unos Mira. hablaba y con otros no? Bueno, son todas cosas que juntos vamos a, ya te digo, Además eh, de una experiencia, es todo un desafío para quien decida vivir esta experiencia. Entonces, cuando hablamos del botín, hablamos, por lo que me comentás, de varios botines, de Balcarce, hay otro de Tres Arroyos, exactamente que y él fue los tenía escribido. escondidos entre las sierras, aparentemente, y por lo que se das a entender, contaba con la venia de algunos funcionarios también. O sea, acá había ya en aquella época intereses en el medio y por algo nunca apareció este botín tan nombrado. Exactamente, y el final de todos los policías, digamos, que tuvieron diferentes finales, desde los comisarios hasta los oficiales
de distintos rangos, Ujú. te da la luz de cuáles fueron honestos y cuáles eran servidores de cierta, digamos, clase dirigente de la época, y cuál era la encrucijada en la que estaba Mustafa, por qué con algunos hablaba y con otros no. Eh, Son todos misterios que por ahí en su época no se supieron. El periódico como único medio tampoco podía publicarlos porque estaba, digamos, en una época de gobierno conservador en el cual Claro, tenía que defender ciertos su intereses. libertad de prensa coartada. Sí, Este, y el posterior escritor de la novela tuvo también que, digamos, ocultar ciertas cosas porque tenía todavía personas con vida claro, o descendientes de esas personas. claro, Digamos, en el primer nivel de consanguinidad, claro, hijos, nietos, este, y en estos lugares, viste, pequeños, por ahí eso iba a provocar eh, cosas que el escritor no buscaba. claro. Eh, Otra cosa que a nosotros nos motivó esto de Mustafa es que cuando vos buscás así historias de bandidos rurales, aparecen de todas partes, eh, inclusive de lugares cercanos a nosotros, como Lobería, los hermanos Barriento, como Necochea, Hormiga Negra, Mira. eh, no muy lejanos, no tenemos que irnos a Bairoleto o, viste, eh, Sí, 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 tantos forajidos que eran en a ese momento, todos, claro, a todos los que nombra León Gieco, que vamos son a hacerla como héroes populares algunos, son considerados héroes populares. mate cocido, viste, bueno, todos esos, ya te digo, vuelvo a repetirte, a todos los que nombra León Gieco y qué sé yo, el Gauchito Gil, viste, a todos esos. Inclusive hay algunos en Neuquén y en la Patagonia. Claro, eh, bueno, fue una, digamos, coyuntura sociopolítica que hacía que surgieran estos personajes. claro, Las clases bajas estaban oprimidas, y exactamente. solamente, digamos así, tenían forma de expresar su descontento a través de esta gente que por su forma de vida no tenía nada que perder. No, no, no me puedo dejar de remitir mientras te escucho en El Zorro, ¿no? Que era como el bandido, pero también era el ídolo popular de todos y bueno, hacía una especie de justicia por mano propia con él detrás de esa máscara, salvando las distancias, pero es como que la gente siempre se imagina ese bandido bueno, de buen corazón, que le quita a los ricos, Robin Hood, que le quita a los ricos para darle a los pobres. Seguramente, Exactamente. Eh, Eso te da la pauta que esta figura social del bandolero no solamente es de, digamos así, de nuestra tierra, sino que ha surgido en diferentes épocas en todas las sociedades y que es exacto, una expresión sociológica de exacto, momentos que en distintos tiempos se fueron repitiendo en todos los, digamos así, grupos o sociedades. Vos exacto, decías Robin Hood, El Zorro, El Quijote de la Mancha, exacto. bueno, ahora Incluso los que en robaron el México, Banco Río, la última, es hace muy poco, que fueron considerados héroes populares y se hizo una película. exactamente. En México surgieron desde Zapata hasta el subcomandante Marcos, infinidades. Eh, Sí, de hecho, podemos hablar de hasta inclusive de Gandhi. los rebeldes, Exactamente. rebeldes, Gente, rebeldes con causa. exactamente. Y Sandra, Y bueno,
todo esto, ustedes, cuando vos hablas de nosotros, sos vos y un equipo de personas que te acompaña a hacer una expedición por los lugares donde se supone Mustafa estuvo recorriendo? ¿De qué se trata el itinerario de la experiencia Mustafa? Bueno, nosotros con cercanía a la ciudad tenemos los últimos lugares por los cuales él huyó y se escabulló y se escondió. En realidad no vamos al sitio principal por esta cuestión de las lejanías y Claro. porque hoy todas esas tierras son lugares privados, con dificultades de acceso, es decir, las épocas han cambiado. Pero la Sierra La Barrosa, que en buena parte es pública o pertenece a la Fundación Fangio, y entonces nosotros podemos acceder, Ujú. eh, digamos, con una autorización. Nosotros mostramos ya, digamos, los tramos finales. Es Bien, un sitio que a nivel natural vale la pena recorrer y tenemos, digamos, como 4 etapas dentro del paseo. Una donde se va contando todos estos sucesos y claro, hay una ida y vuelta entre la gente que puede aportar cosas que sabe, como puede actuar tipo a nivel detectivesco, claro. pensando o tratando de solucionar estos datos que faltan dentro de la historia. Bien, Después hacemos un pequeño break en un sitio natural. Si vos después pasás las imágenes, la gente va a tener la oportunidad de ver, digamos, la magnificencia del sitio, desde lo que es la sierra, las cavernas, el camino por el sendero rocoso y con varios desniveles. Bueno, y llegamos a ese lugar plano con esa pastura natural, tenue. Y bueno, ahí hacemos un pequeño break con un té y una confitura de origen árabe para no bien, perder, digamos, la muy esencia de lo que es bien, la cultura. muy bien. Eh, Hemos tenido que recibir asesoramiento de la colectividad árabe. Sí. Y bueno, después de eso regresamos y en el regreso recibimos una sorpresa porque nos va a visitar alguien. Mm. Y es ahí tenemos digamos, el aporte del arte y de ese deleite eh, en el cual la historia real tiene una alegría a través de algo que es humorístico y ficcional. Y entonces ingresa un personaje al grupo, Sí. eh, que bueno, Sorpresa. va, exactamente, va a interactuar con todos los que estemos ahí paseando. Mirá vos. Y bueno, luego de esa sorpresa vamos a hacer un juego en el cual tendremos que activar todas nuestras neuronas para encontrar el tesoro de Mustafa y para Bien. saber cuál era realmente su riqueza, cuál era su verdadero, digamos, botín. ¿Realmente fueron las joyas de Tres Arroyos? ¿Realmente fue todo lo que robó en la estancia de Balcarce? Mm. ¿O el tesoro de Mustafa fue otro? Wow. Así que, bueno, todas esas incógnitas quedan y los invitamos a participar. Son caminatas de baja dificultad, es decir, pueden participar todos aquellos personas adultas que en su infancia hayan escuchado o narrado la historia, todos los chicos que vengan con sus abuelos, con sus padres. Los abuelos seguramente han escuchado la historia de sus padres y los papás seguramente leyeron la novela en la escuela. Y entonces ahí vamos a tener 3 generaciones y va a suceder esto que te contaba, la Claro. mezcla de la ficción de la novela
con la historia real, es decir, claro. de las personas que realmente vivieron, digamos, en el campo y sufrían por ahí eh, el miedo o la seguridad de que Mustafa estuviera por ahí. Y quien no conocía o no vivió en el sudeste de la provincia o en la zona de Balcarce o en la zona en que Mustafa se movía y es de la capital o del resto del país, se va a encontrar con una forma de disfrutar una ciudad como Balcarce desde un lugar no solamente de la naturaleza que tanto se está trabajando en este momento y también, sino desde el lado de la cultura y entender el modo de vida de aquella época, el entender por qué surgieron este tipo de forajidos, como bien Sandra lo comenta, que explica un contexto, una época en la Argentina y sobre todo en los pequeños poblados. Y es bueno también vivir esa experiencia y entender la historia y entender los lugares desde otro contexto. Así que la propuesta es más que interesante para quienes alguna vez escucharon de Mustafa y para quienes quieren vivir una experiencia de turismo diferente. Exacto. Y además en grupos diferente edad, donde no es necesario tener una aptitud física, Bien. eh, digamos, muy desarrollada, y sin embargo se puede disfrutar de la naturaleza de la misma forma. Y básicamente tener la oportunidad de sacar del anonimato a este bandolero, bandido rural, que tiene la característica de que fue extranjero, porque al hacer el análisis de los bandidos, todos eran criollos, eran gauchos. Mira, Bueno, el nuestro era extranjero. tenía que Eh, avivarse de afuera. Exactamente. ¿Y por qué nunca salió a la... ¿Por qué a los otros se los hizo famosos? Y de este no se dijo nada, excepto esta novela. Esta novela. ¿Cuál era la necesidad de seguir manteniéndolo en la oscuridad? Bueno, todas esas preguntas son las que tendremos que resolver en la caminata. Pues Sandra, es Eh, una propuesta más que interesante. Son muchas incógnitas por resolver, muchos misterios, mucho por estudiar después, porque seguramente quien vaya va a querer saber un poco más de Mustafa y de sus andanzas. Si era un bandido o era héroe o era villano, Mustafa. Nos queda la duda después de esta entrevista. ¿Era un bandido o era nuestro Robin Hood dentro de esta zona? Exactamente. Qué incógnita, qué atrapante la historia y qué interesante va a ser poder vivirlo in situ. Bueno, bueno, así que los invitamos a disfrutar de una historia, a disfrutar de un ambiente natural, a convivir, a charlar durante tres o 4 horas de un recorrido que nos va a permitir también disfrutar de la naturaleza, de los sonidos de las aves, del crujir de las hojas, del viento, la brisa en el follaje, del aroma, De todo lo que nos digamos, brinda la tierra, exactamente, y de de ese todo lo que nos brinda la espacio tierra. que, si bien es privado, bueno, la Fundación Fangio le abre sus tranqueras de manera generosa a todos aquellos que queremos eh, hacer de Balcarce un destino que merezca ser vivido. Es decir, un Exactamente. destino que llegue a los centros urbanos, digamos, eh, metropolitanos, pero con propuestas que los diferencien de los demás. Muy bien, muy bien, Eh, muy Así bien, como Sandra. tenemos como exclusividad a Fangio o al postre o estas sierras que permiten la actividad
de la escalada vertical, bueno, también tenemos otras exclusividades que no están en otros lados. Exactamente, Así Sandra. que, Y ya te Sandra, digo, un equipo, vos sabés muy bien que a mí en general, excepto que me contrate una empresa para otra cosa, me gusta trabajar en equipo. Eh, Me sí. gusta que el otro eh, tenga oportunidad de aprender porque uno no es digamos así, eterno. Vas a Y en dejar algún un gran, momento, vas a dejar un gran legado, siempre lo digo, sos un referente dentro del turismo acá en Balcarce para muchos de los que nos gusta esta industria y vos, Sandra, das cátedra de eso. Y lo más importante, Sandra, que nos quedan pocos minutos, quien quiera vivir la experiencia Mustafa, ¿cómo se contacta contigo? ¿Cómo logra inscribir? Hay que inscribirse, se van generando grupos y luego se sale. Contanos dentro de este contexto de pandemia, donde todo el tiempo estamos cambiando, cómo te estás organizando, cómo se comunican con vos para vivir la experiencia Mustafa. bueno, se puede comunicar conmigo a mi WhatsApp, que aparece en las publicidades, al WhatsApp o al Instagram de la agencia Balcarce Viajes. Bien, En cuanto al costo y a las formas de pago, se pueden, digamos, poner de acuerdo con la empresa, porque obviamente da otras facilidades diferentes a las que puede dar uno, es decir, bien, el pago con tarjeta de crédito o en cuotas, bien. que a vos, a ver, no es porque sea un dineral lo que se No, pero son cobra. facilidades. Exactamente. No es lo mismo que pague una persona que pagar por una familia cuatro o cinco, Bien, y entonces, viste, son facilidades que permiten que todo aquel que quiera pueda venir. perfecto. Y sí, es decir, tiene que haber una reserva, no es que porque no entra en el predio de la fundación, sino porque nosotros tenemos que cumplir con ciertas normas, vos sabés muy bien, como Claro, es el activar el seguro. claro. Así que un día antes nosotros tenemos que saber qué gente va a venir eh, nada más que por eso. Perfecto. Eh, es decir, en realidad a uno si sale con 20 o sale con 25 es lo mismo, pero bueno, las normas son estas. Y hay que adaptarse. este, Claro, es para el bienestar del pasajero y de nosotros que estamos trabajando. Y que están Así que trabajando bien y con todas las normas de seguridad, que es lo que corresponde. Así que bueno, sí, Sandra, gracias a Dios, logré el sello Safe Travel, sí, y, y bueno, es un orgullo. En la provincia de Buenos Aires no muchos lo tienen, y así que bueno, también trabajamos dentro de ciertos parámetros y ahora vamos por el sello de turismo sostenible. pero qué Este, maravilla. Así que también estamos tratando de incorporar parámetros de calidad, eh, digamos así, como grupos de trabajo. Muy bien, Eh, por muy ahí hay gente, el que no está en esta cuestión del turismo, no sabe o no entiende, pero bueno, nosotros sabemos que eso es importante. es muy importante y bueno, siempre a la vanguardia de todo lo que tiene que que tiene que pasar en turismo vos, Sandra, así que más que orgullosa de contar con vos siempre y de tenerte como referente. Sos un ejemplo para todos los que vienen detrás. Así que bueno, Sandra, ya nos tenemos que despedir, pero no tengo más que agradecimiento para con vos siempre, porque siempre sorprendés con alguna propuesta, pasás, como dije al principio, del turismo de salud, el turismo de bienestar, y ahora estás con el misterio, también haces visitas guiadas con lo que es el turismo arquitectónico, con Salamone y el Art Deco, siempre estás trabajando para que el turismo sea más enriquecedor en la zona. Así que muchísimas gracias. El mejor de los éxitos te deseo, que así va a ser, como todo lo que emprendés, y también con las bicicletas que estuvimos hablando la vez anterior.
Así que Sandra, muchísimas gracias como siempre por tu visita. No, gracias a ustedes, un saludo muy caluroso, bueno, para vos, Euge, que siempre estás, para Marcelo, para Ricardo, Bien, y bueno, para todo el equipo de Argentina es Turismo. ¿M? muchas gracias. Este, y bueno, ya saben que cuando quieran, conmigo tienen el Zoom abierto, siempre va a haber algo de qué hablar. Siempre tenemos tema con Sandra, eso, eso lo doy por sentado. Así que bueno, nos vemos en la próxima, nos vamos a volver a encontrar seguro, Sandrita, para hablar de otros temas y por ahora, en este bloque, terminamos la nota con vos y agradecida como siempre.